Hola, ¿qué tal, chicas? Espero que se encuentren muy bien después de estas merecidas vacaciones. Y bueno, pues regresamos a nuestras clases habituales, esta vez pues por aquí, vía video. Bueno, vamos a continuar con lo que nuestros temas. Estábamos viendo lo que era la importancia del arte en la educación, el deporte, cómo desarrollar otras habilidades de los niños lejos de lo cognitivo, que ayudan también pues a lo cognitivo, pero desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es el teatro en la educación, la importancia de y lo que es la creación literaria también en los niños, ¿no? O sea, los beneficios que tienen en bueno, pues nos dice que cómo puede beneficiar el teatro en los niños, cómo es que lo beneficia o por qué el beneficio de ¿no? Y pues aquí nos dice que el teatro es una de las actividades más enriquecedoras para los niños y sin embargo, no muchos educadores pues lo utilizan, ¿no? No es una como herramienta que esté muy a la mano y es porque saben que también de repente trabajar con el teatro o lo que es el teatro pues sí requiere mucho tiempo y sobre todo los docentes pues carecemos de eso, ¿no? De tiempos. Entonces pues a veces no se trabaja mucho por esa razón, ¿no? Lo que menciona aquí, que no muchos educadores lo utilizan como una herramienta en las aulas, pero es por eso, ¿no? Por los tiempos. A pesar de ser una actividad pues completa y formativa y dinámica para los pequeños, con ella se puede ayudar en la perfección del lenguaje, en el fomento de hábitos o para que los pequeños pierdan la vergüenza a la hora de actuar, ¿no? También que desarrollen como esta habilidad social, que desarrollen lo que es esta parte, que trabajen con esta parte de la autoestima, de la seguridad, les ayuda mucho. Miren, aquí hay una pequeña imagen. Y bueno, pues como tema, no como taller, como tema, pues sí, obviamente es uno de los temas que de repente vienen en los libros, que se ve lo que es el guión teatral, que cuando llega este tipo de temas, pues sí, normalmente los chicos hacen a lo mejor una pequeña representación. A mí me tocó que cuando estaba dando segundo grado, los niños vimos ese tema, vimos lo que era un guión teatral y todo esto, las partes del guión, y yo les pedí títeres para que hicieran en equipos, y ellos hicieran su obra de teatro con títeres. Y justamente estábamos haciendo un evento de Cricri y así, entonces hicimos una pequeña obra de teatro nosotros los maestros, entonces esa parte me ayudó mucho porque los niños vieron que una obra de teatro no nada más es como con personas o con títeres, sino que puede ser con ambos, ¿no? Vieron las dos partes y eso me gustó mucho, ¿no? Que coincidió pues que nosotros como docentes diéramos esa obra de teatro hacia los niños y les encantó y es momento que no se les olvida. Entonces estuvo muy divertida y que bueno, pues aparte dentro de estas habilidades que ya comentamos, también se desarrolla mucho lo que es el pensamiento creativo, que es muy importante en los niños, ¿no? Este pensamiento creativo, donde los niños van a crear, van a imaginar, van a innovar, también van a tener como una mente abierta para sugerir pues ideas o aceptar ideas de sus compañeros. Entonces, bueno, aquí nos menciona que al contrario de lo que se puede pensar del teatro como representación pública de un texto, este en realidad va más allá, convirtiéndose en el completo perfecto para formar, motivar y crear estímulos nuevos y más cercanos para ellos. Aquí también nos menciona esta parte, ¿no? Donde los chicos también van a tener un acercamiento con sus compañeros.
como un acercamiento social donde los va a ayudar a desarrollar nuevos vínculos con ellos, que no nomás va a ser pues por el trabajo a lo mejor va a ser el pretexto de que se van a juntar, pero pues van a poder, conocerse un poquito mejor, ¿no? Y más si coinciden en algunos gustos o cositas así, ¿no? Entonces eso va a ayudar mucho con esta parte social en ellos. Y bien, dice, los beneficios del teatro en la educación infantil, dice, acercar la literatura al público desde un modo lúdico, ¿no? Aquí también los niños van a leer las obras de teatro. Recordemos que para hacer una obra de teatro es importante pues tener una historia. Entonces muchas veces para esto pues se hacen adaptaciones o es a través de un cuento, de algún libro, alguna historia que a lo mejor ya esté hecho y pues lo adaptamos como obra teatral, ¿no? O que el mismo niño, yo por ejemplo, con mis chicos de segundo, lo que yo hice es que primero, o sea, ellos inventaban la historia, o sea, lo hacían como cuento, y luego ya ese cuento lo adaptaban para hacer un guión teatral, y luego ya hacían la obra. Entonces es un gran reto que ellos hicieron, pues. Entonces, bueno, aquí nos menciona que leer un libro puede resultar aburrido para los niños cuando ese hábito no se ha fomentado. En cambio, participar en una obra de teatro, ya sea como un personaje o visionándola, puede acercar la historia de un libro a ese público. Para ellos será como si vieran una serie o una película, lo que permite que estén atentos a lo que pasa sin darse cuenta que de manera de manera indirecta están conociendo la historia de un libro. Entonces, esto los va a acercar a que también puedan leer, ¿no? Se queden con ganas de más o conocer como la historia completa, porque a lo mejor con la obra de teatro pues se pueden hacer algunas adaptaciones, hacerlo más corto o quitar ciertas partes de la historia que no son tan relevantes, pero sin embargo en el libro pueden venir, ¿no? Y esto les puede interesar a los niños. Desarrollar la expresividad también en ellos les ayuda, ¿no? En las obras teatrales, expresa ira, enfado, alegría, miedo, tristeza, manejar las emociones, conocerlas, representarlas, eso ayuda mucho. De hecho, al principio pueden verse agobiados en el sentido de experimentar algunos sentimientos como revueltos entre ellos que no saben por qué tienen ni cómo hacer frente de ellos, ¿no? O sobre todo cuando los van a actuar, cuando tienen que llorar o ser algo como muy eh, explosivo o así, ¿no? Fuera de sus emociones cotidianas. Esto los puede llegar como hasta cierta parte frustrar, pero es bueno porque ellos van a poder ya como delimitar, como decir, bueno, aquí estoy actuando, lo manejo de esta forma y cómo puedo regresar a la calma, cómo puedo regresar a mí mismo. En cambio, pues las obras de teatro se consigue que los niños sean más expresivos y que puedan canalizar y entender sus sentimientos. También nos ayuda mucho a lo que es perfeccionar el lenguaje. En una obra de teatro, el diálogo es una parte fundamental y todos han de entender lo que cada uno dice o hace para poder realizar una obra continua y sabiendo cuándo actuar y cuándo terminar. Por eso el uso del teatro en la educación de los niños ayuda a que estos vocalicen y se expresen correctamente. Entonces, aparte de que van a la hora de estudiar o aprenderse sus diálogos, pues esta parte ortográfica también la van a tener muy presente, ¿no? De que, mira, es una acotación, está entre paréntesis, esto no lo tengo que leer, lo tengo que actuar, es la hora en la que yo tengo que decir mi diálogo, y ahí está el señalamiento, ¿no? Con los signos de puntuación. Entonces, esa parte también, esta parte de que vocalicen, de cómo ellos tienen que actuar y a la vez ir modulando su voz o la entonación es importante. Entonces, ellos van a aprender pues todo esto, ¿no? A la hora de hacerlo y es sorprendente cuando lo hacen, porque
te puede, pues sí, o sea, como lo acabo de decir, ¿no? O sea, te sorprenden, ¿no? O sea, hay niños que tienen muchas habilidades artísticas. Y bueno, pues aún más también el lenguaje corporal se beneficia de esta herramienta, ya que pueden expresar con su cuerpo aquello que no dicen con palabras. Entonces, a través de los movimientos, que si tienen que bailar o algo así, también ellos pueden desalojar ciertas emociones que internas, ¿no? También ayuda a fomentar la memoria y la concentración y atención. El teatro tiene un guión y cada uno de los actores ha de memorizar los diálogos de su personaje. Por tanto, en ellos se ayuda a que los niños sean capaces de reconocer frases, y concentrarse durante la obra para saber cuándo les toca actuar, ¿no? Tener como esa concentración, la retención, porque aparte ellos se tienen que aprender lo que van a decir, entonces pues obviamente mejoran la memoria y todo esto, ¿no? O que si tienen que bailar o que es una canción, todo como toda la escenificación, ¿no? Pues se la tienen que aprender y pues esto a través de los ensayos los chicos van a ir mejorando, ¿no? Entonces, son algunas de las habilidades que ellos van a desarrollar a partir de una obra de teatro. También mejora la socialización y la empatía. Este es quizás uno de los beneficios más importantes del teatro en la educación de los niños. Y es que una obra de teatro no solo mejora la socialización y empatía, sino que se pone a una persona, ya sea un niño, adolescente o un adulto, en el papel de alguien que no puede no pensar igual que él o ella, sino ser todo lo contrario, ¿no? Como empatizar con el personaje, ¿no? Creérsela. Con ello se hace reflexionar acerca de los motivos por los que se comportan de ese modo, o puede ver y sentir en sus propias carnes o en su propio cuerpo, lo que ese personaje al enfrentarse en distintas situaciones, ¿no? Emociones y cositas así, ¿no? Entonces, esto va a ayudar a que el niño reflexione sobre ciertas situaciones que a lo mejor dentro de su vida cotidiana no le suceden, pero pues al presentar al personaje le están sucediendo, de, como les decía, ¿no? Empatizar con la otra persona, en este caso con su personaje, ¿no? Ya que lo tiene que estudiar, tiene que interpretar las emociones y la identidad de dicho personaje. También, bueno, ayuda a promover la reflexión en los niños, relacionando con lo anterior, ya que permite que valoren otros puntos de vista diferentes al suyo y entiendan en mayor o a menor medida a otras personas, lo que les mencionaba, ¿no? Esta parte de empatizar. Estimular la creatividad e imaginación y combinar la fantasía con la realidad. Aquí ellos van a hacer la diferencia, ¿no? De la imaginación, de combinar fantasía y realidad. Son poderosas herramientas que ayudan a los niños en su día a día. Entonces, bueno, pues hay muchas habilidades que se desarrollan a partir de una obra teatral. En el caso de la combinación de fantasía y realidad, esta puede ayudar a los niños a ir preparándose para los diferentes retos del día a día. Ir al colegio, enfrentarse al bullying, socializar con niños diferentes, etcétera. Entonces, a través de estas habilidades, los niños van a poder enfrentarse a situaciones reales dentro de su vida cotidiana. Entonces, bueno, el beneficio del teatro ya vimos, son bastantes. Al principio nos menciona que son pocos los docentes que lo trabajan, pero también dentro de investigando, pues yo veía que sobre todo se implementa mucho como taller en algunas escuelas y que últimamente se están adaptando mucho a las escuelas. Entonces, como taller, y que dentro de todos los beneficios que se comentaron, también con los adolescentes tienen grandes beneficios, sobre todo con ellos, ¿no? Porque están como en una etapa donde emocionalmente, pues todo puede llegar como a afectar, ¿no? Entonces es importante trabajar mucho con las emociones en esta etapa de la adolescencia. Entonces, bueno, como taller es benéfico,
A los niños les gusta mucho, interactúan, desarrollan muchas habilidades, destrezas. Hace tiempo, hace como unos 5 años más o menos, Secretaría lanzaba esta propuesta de talleres, donde las escuelas, todas las escuelas de gobierno, privadas y todo, teníamos que tener unos talleres, teníamos que cumplir con ciertos tiempos y así, entonces, pues ahora sí que nosotros como docentes teníamos que como decir, "Ay, bueno, pues yo soy bueno para la escritura". Secretaría lanzaba lo que era las propuestas de los talleres, como una lista de qué talleres podíamos nosotros realizar. Y estaba, por ejemplo, eran varios. Estaba el de ajedrez, estaba el de teatro, el de cocina, el de nutrición, estaba, creo que de manualidades, el de escritura creativa. Había muchos, muchos, muchos. Y nosotros como escuelas tenemos que tomar el que tenemos que determinar qué espacios teníamos para poder realizar los talleres y para que éramos buenos cada docente, ¿no? Porque, bueno, era muy buena la propuesta, pero no estaba como bien desarrollada, porque ellos como que, pues nada más nos dieron la lista, ahí están los talleres que pueden hacer y ya, pero no nos daban materiales, no nos daban como más herramientas ni nada, entonces fue como muy complicado, pues, ¿no? Esta parte de los talleres, ese ciclo fue como obligatorio. Y bueno, pues ahí nos pusimos todos los docentes, este año fue como muy ajetreado y pues nosotros, pues yo por ejemplo, en este caso yo tenía el de escritura creativa, y desde me lanzo, ni modo. Y hacíamos 2 turnos, por ejemplo, el primer turno, el primer tiempo, yo tenía primaria menor y entonces ya trabajaba con ellos sobre la escritura creativa, chalada, ¿no? Y en el siguiente tiempo, pues ya con los chicos de primaria menor. Entonces los niños tenían que seleccionar 3 talleres. Entonces, por ejemplo, se iban a ajedrez, luego se iban a teatro y luego se iban a escritura creativa. O, por ejemplo, se iban a manualidades, se iban a ajedrez o se iban al de nutrición y así pues. Entonces, porque cada maestro tenía y los niños tenían, creo que opción, si eran 2 o 3 talleres. Entonces, pues ahí nos veían acortando los tiempos de nuestras clases, buscando materiales nuevos, hacer una secuencia didáctica, planeación y todo eso. Entonces fue como muy revoltoso, pero yo veía que los niños iban mejorando en esos aspectos, ¿no? Que era la intención de esos talleres, que los niños mejoraran y desarrollaran nuevas habilidades. A ellos les encantaba en esos días porque pues obviamente se terminaba la clase, agarraban, se iban a sus otros talleres, estaban con maestros nuevos, con compañeritos diferentes. No sé, pues, o sea, yo le vi mucho beneficio a esto para los niños, ¿no? Porque para nosotros era como que ay, muy terrorífico. Muchos estábamos como muy estresados por eso, porque pues, obviamente era trabajo extra. Y en ese tiempo también yo me acuerdo que trabajaba en una papelería y ahí llegaban muchos maestros, entonces muchos maestros llegaban bien estresados. Unos, por suerte, había algunos que sí tenían como un manual, por ejemplo, el de ciencia, había un taller de ciencia, entonces para ese sí había un manual que, no sé, algunos los compraron, no sé, que había algunos maestros que diseñaban o se dedicaban a diseñar ciertos materiales didácticos, entonces vendían esos manuales, pero no para todos los talleres. Entonces, bueno, los afortunados que llegaban a tener este tipo de material, pues ya se complicaban menos la vida. Pero era una quejadera de los maestros terrible, aparte de que, pues tú el material que tuvieras que meter, pues obviamente tú lo metías con tu dinero, entonces desde ahí también era una quejadera, ¿no? Porque era más tiempo, porque era una planeación extra, era más trabajo, chalala, chalala.
Pero quitando todo eso o haciendo todo eso de lado, los niños estaban muy contentos, muy contentos. Yo, por ejemplo, en mi taller que veía que lo de escritura creativa, veía como hacía mucha falta como esta parte de ortografía, esta parte de creatividad y todo esto, pero también veía cómo iban mejorando los chicos. Ah, también tenemos el taller de motricidad, donde había muchos juegos. Esa también, ese taller les encantaba mucho a los niños porque hacían cosas motoras, pero todo era forma de juego. El caso es de que, bueno, así estuvimos un ciclo escolar, creo que fue el ciclo escolar 2018, 2019 o no, 2017, 2018, según yo. Fue en uno de esos dos ciclos, 2017, 2018 o 18, 2018, 2019. Creo que fue ese, 2018, 2019. Y ya para el siguiente ciclo escolar, como hubo mucha queja de los maestros y la verdad todos están cansados, a poco nos benefició, como de manera personal, era como muy estresante, pues los quitaron. Ya Secretaría, bueno, Secretaría no dijo, ay, ya, quítenlos. Pues obviamente no, porque pues, ellos lo propusieron y así, pero dijeron que ya no eran obligatorios, que era opcional, que quien quisiera seguirlos trabajando, pues que los trabajaran y quien no, pues no pasaba nada, ¿no? Por no decir de que pues ya, hagan lo que quieran, ¿no? Quítenlos. Y pues obviamente en todas las escuelas los quitamos, o sea, dijimos bye con los talleres. Entonces, creo que aquí que falló la organización, falló la falta de material para el docente, pero era muy benéfico para los niños, muy, muy benéficos, eran talleres muy buenos, pero sí Secretaría se hubiera dado como a la tarea de generar material donde ya el docente, oye, este es mi taller, nos entrará a Recrea, descargar el material que se puede trabajar, y trabajarlo pues hubiera sido más, ¿no? Benéfico para ellos. Entonces, hay escuelas, sobre todo colegios, donde pues sí, el plus, como es colegio, pues tienen algunos talleres, ¿no? Respecto a esto, ¿no? Ya sea que tienen el taller de música, el taller de teatro, el taller de baile, de jazz y así. Entonces, ya las escuelas lo meten como plus y pues obviamente hay mucho movimiento en esto. Yo, por ejemplo, en el colegio donde yo estoy, en las tardes dan el taller de música, dan el taller de zumba, estaban dando el taller de arte donde los niños les encantaba el arte. Parte del maestro era buenísimo y no, bueno, les encantaba, ¿no? O sea, tenía muchos alumnos. El taller de arte, ¿qué otro taller hay? Está el de catecismo, pero pues ese más bien los papás pues los meten, ¿no? A los niños por obligación, no porque realmente ellos quieran, pero de ahí en más, o sea, los niños les encanta estar en movimiento, les encantan este tipo de clases, desarrollan muchas habilidades, a mí me tienen, por ejemplo, muy sorprendidas porque, por ejemplo, los de música, eh, cada cierto tiempo hacen pequeñas presentaciones y hay niños que entran y rápidamente, ¿no? Ya en un mes ya saben tocar muy bien la flauta y así, ¿no? O saben mucho respecto al tema, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo creativo, porque es algo que no les obligan a los chicos, es algo opcional donde ellos mismos tienen la decisión y la determinación de decir, sí quiero este taller o mejor no, o mejor quiero este. Entonces, esa voluntad. Entonces, obviamente, hay cierta motivación y pues aprenden benéficamente los chicos. Este, y pues bueno, les digo, pues a mí me sorprende esa parte porque aparte de que pues en la mañana traen pues no sé, lo de las clases de español, ¿no? Ay, que si matemáticas, que si esto, que si ya vimos, que bla, 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 de esta materia y así. Y luego lo de inglés, porque también traen, pues, buen nivel de inglés, ¿no? Y esto y el otro y el verbo y bla, bla, bla. Que tenga como toda ¿cómo se podría decir? Toda esta información en su cabeza me sorprende mucho. Entonces, no que la kata, porque luego tienen la clase de karate, que la kata, que esto y que el otro, y que las reglas.
y todo eso, ¿no? Y luego, ¿qué otra cosa? Y luego lo de sus talleres, ¿no? Que si la sinfonía, que si esto, que lo otro. O luego los veo estudiando para el catecismo y entonces veo todo lo que ellos tienen acceso ahorita y digo, wow, ¿no? O sea, qué padre, para ellos, ¿no? Su desarrollo cognitivo, emocional y personal y todo, o sea, va muy bien, ¿no? Va muy bien encaminado. Entonces, bueno, pues este tipo de talleres que habíamos visto anteriormente, lo de las artesanías, lo de las manualidades, pues tienen todos estos beneficios. Entonces, como les decía, ¿no? Los niños entran por motivación, porque realmente ellos quieren. O, por ejemplo, si ustedes se fijan, y ahora que sea verano, el éxito que tiene los cursos de verano. Cualquier curso de verano tiene éxito. ¿Por qué? Porque los niños quieren hacer algo y lo quieren hacer así, de esa forma, jugando, divirtiéndose, creando. Entonces, cosa que a veces en las escuelas, lastimosamente, pues no se da, ¿no? Ahorita, como yo les vengo comentando, pues ahorita el hecho de que trabajamos por proyectos y cosas así, sí hace que los niños se motiven más, que nosotros como docentes nos abramos a nuevas metodologías y que veamos, ¿no? Nuevas habilidades en nuestros alumnos. Entonces, siento en mi experiencia por ahorita que el trabajar por proyectos ha sido como muy benéfico, ¿no? En ese sentido. Bueno, vamos al siguiente tema que sería la importancia de la literatura infantil. Vamos a ver cuál es la importancia y cómo lo podemos desarrollar de una manera, pues, así como benéfica para ellos, ¿no? Porque luego echamos a andar algún tema, algún proyecto y así, pero pues no le ponemos como chispa y no hay esta motivación, como les decía, ¿no? Entonces, ya, los niños lo hacen por hacerlo ya. Eh, una de las herramientas claves para la educación de calidad, tanto en la infancia, en la adolescencia y en la adultez, es la literatura. Ella puede educar a todas las áreas de conocimiento y de ella parten los aprendizajes clave para cualquier proceso educativo. En este artículo de categoría, la educación infantil, vamos a hablar sobre los argumentos sobre la importancia de la literatura infantil y la educación, ¿no? La importancia de esto y sus beneficios. Entonces, bueno, pues, ¿qué es la literatura infantil? ¿Cuál es su concepto? ¿Cuál es la idea? Y pues el concepto de literatura infantil se refiere a todo el conjunto de textos literarios narrativos dirigidos a los lectores más jóvenes. Estos textos, debido a sus temáticas, estructuras y formatos, facilitan su comprensión a los niños y les permite interactuar con diversos tipos de situaciones, tanto reales como ficticias. Entonces, hablando de esto, es desde los cuentos, los poemas, las fábulas, las adivinanzas, toda esta parte literaria donde los niños pues aprenden, ¿no? Esta literatura está además pensada para el disfrute y la diversión de los más pequeños. Dentro de las principales características de la literatura infantil se encuentran, generalmente se enfocan como algunos objetivos concretos, como el estar destinado a enseñar las vocales, impulsar la conciencia fonológica o estimular la creatividad del niño a partir de la fantasía e historias, ¿no? A través de los cuentos. Las historias de esta literatura tienden a ser muy concretas. Los autores se enfocan en las acciones más que en los detalles descriptivos, ¿no? En la historia, ¿no? De que Pinocho, por ejemplo, echaba mentiras, le crecía la nariz y bla, bla, ¿no? Y pues el mensaje, por ejemplo, de ese cuento es ¿no? No echar mentiras, ser honestos, y dice, bueno, busca estimular el interés de los niños a través de la identificación con los personajes y las situaciones en las que estos se encuentran. Entonces, en este caso, por ejemplo, en Pinocho, pues es normal que los niños de repente echan mentiritas y no lo hacen con esta idea de perjudicar o de ser 100% conscientes de que están echando una mentira. Entonces, a la hora de leer el cuento,
ellos analizan, ¿no? Reflexionan respecto a esto y hacen esta introspección, ¿no? Ah, lo estoy diciendo, yo eso lo he hecho y así, ¿no? Entonces, saber más que nada que hay consecuencias a partir de echar mentiras o de no ser honesto. Bien, en la mayoría de las ocasiones se utilizan tramas lineales. Comúnmente está presente en el heroísmo, ¿no? ¿Qué quiere decir tramas lineales? O sea, que son muy concretas y está muy determinado lo que es el inicio, el desarrollo y el cierre del cuento, ¿no? O el final, ¿no? El final, o sea, está como muy marcado, pues, cada parte de esta historia. Y pues comúnmente se presenta con el heroísmo, siempre hay un héroe, hay este personaje principal que hace algo destacado, ¿no? Que destaca de los demás. Como fiel reflejo de la lucha de los valores y la justicia. La literatura infantil puede ser creada o ganada. La primera se refiere a las historias creadas específicamente para los niños. Por otro lado, la ganada son aquellas obras que no fueran creadas para el público infantil, pero que con el tiempo se adaptaron a los niños, como los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? O sea, todos, por ejemplo, los de Cenicienta, Blancanieves, La Sirenita, que, o sea, si tú lees la historia real, tienen como finales muy feos, ¿no? O la historia es como muy terrorífica y pues que Disney los adaptó con historias como más para niños y entonces pues de ahí pues muchas personas que lo conocemos, ¿no? Que conocemos estas historias. Dentro de los tipos de literatura infantil se encuentra lo que es la poesía, las canciones de cuna, retahílas, narrativa, cuento, la novela, el teatro, libros ilustrados, literatura tradicional, entre otras. Entonces hablamos de un sinfín de textos literarios que son benéficos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como les decía, puede haber en las escuelas algún taller que lo trabaje o en este caso nosotras como maestras de español, tú lo vas a ver, tú vas a ver todo esto, tú vas a enseñarle a los niños qué es una fábula, qué es un cuento, qué es la poesía, les tienes que enseñar a interpretar las frases metafóricas y todo esto. Entonces es algo que sí se trabaja en el aula y que cuando tú lo hagas, pues trata de hacerlo de una manera creativa. Las canciones o las rimas infantiles también, esta parte, este tipo de temas les gusta mucho a los niños, porque cantas y así, ¿no? Entonces, son divertidas para ellos y ahí también desarrollan mucho lo que es la creatividad. Entonces, si yo, por ejemplo, en segundo, vimos lo que era la poesía, vimos lo que era el cuento, desde primero ven lo que es el cuento, pero pues obviamente va graduándose lo que es la información. Aquí lo importante, por ejemplo, en primer grado, nada más que identifiquen como las partes del cuento, nada más. Y ya en segundo es identificación del cuento y con como algunas frases, ¿no? Y así pues poco a poco se va agregando información hasta que llegan a lo mejor a un quinto, un sexto, donde los niños son 100% pues capaces de desarrollar o crear una historia nueva. Bien, bien, dice, ahora sí, pues vamos a ver cuál es el propósito de la literatura infantil. Les puse esta imagen. Desde bebecitos, ¿eh? Es importante que los niños tengan como este acercamiento a lo que es la literatura. De bebecitos, pues obviamente el objetivo es que ellos desarrollen lo que es el lenguaje. Pues bueno, aquí nos menciona que en primer lugar la literatura infantil es una de las grandes fuentes de diversión y de placer, y en ella permite que no solo se facilite el fomento de la lectura en el futuro, sino que además estimula su imaginación y las ganas de continuar aprendiendo a través de ella. En segundo lugar, la literatura acerca a los niños a descubrir el lenguaje y a entenderlo de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, lo que les decía, como desde bebecitos se les empieza a leer a los chicos, pues se les va a estimular el lenguaje
van a tener una mejor comprensión dentro de lo que es la palabra y la imaginación, ¿no? De esta forma se propicia su buena expresión y comunicación, además del enriquecimiento personal que viene con ellas. La literatura infantil es uno de los ejes clave de la educación en la infancia. Esto porque permite el aprendizaje significativo a través del desarrollo de la imaginación y la expresión de las emociones y los sentimientos. Lo anterior hace que el niño o niña pueda evolucionar social, emocional y cognitivamente. Entonces, aquí se desatan y se desarrollan un montón de habilidades sociales también, ¿no? Y cognitivas, sobre todo. Como les decía, es importante que desde la primera infancia los niños tengan este acercamiento a la lectura. Por ejemplo, ustedes saben que yo tengo a mi bebé, ¿no? De 1 año. Y, y a él le llama mucho la atención lo que son los libros. Y en la guardería, ya en la guardería, por ejemplo, les leen cuentos y todo. Entonces, él aquí tiene unos libros y los ojea y le llama mucho la atención. Entonces, esto hace que, pues, obviamente, cada vez tenga más acercamiento con lo que es la lectura y, por ejemplo, en preescolar es el pan de cada día, o sea, a los niños les encantan las historias, les encantan que les cuenten cuentos. Yo cuando estuve en preescolar, me daba la tarea de contarles y contarles cuentos y a ellos les encantaba. Me acuerdo que una vez les dije, les voy a leer un cuento largo. Y era un libro, era el del Mago de Oz. Y estaba muy padre porque retenían mucha información, mucha información, desde cómo se llamaban los personajes, cuál era el objetivo de cada uno de los personajes para buscar al mago de Oz y así. Entonces, yo leía, no sé, 3 páginas en el día y ya, les decía hasta aquí, no, sí, mañana continuamos. Y entonces al día siguiente, vamos a continuar leyendo el libro, pero hacía una retroalimentación. A ver, chicos, ¿en qué quedamos? No, pues nos quedamos en la parte de esto y esto. Ok, ¿y qué quería el hombre de hojalata? ¿Cuál era su propósito, no? Y Melody, ¿qué quería? Y así, ¿no? Entonces ya ellos me iban diciendo, ¿y cómo se llamaba el perrito de la niña? Se llamaba así. Entonces ellos van reteniendo esa información y para mí era mm, sorprendente, pues, de que se acordaran, pues, de la historia, ¿no? Y así fuimos avanzando y avanzando y avanzando. Y al final me acuerdo de que no era el final que esperábamos, ni siquiera yo, ¿no? Entonces nos sorprendió mucho y estuvo muy padre. Entonces, dejarlos como en esa espera y ir evolucionando con el cuento y los papás también me hacían mención, no, no, nos están contando y así. Entonces, hacer este tipo de ejercicios les gusta mucho. Con los niños de primaria, por ejemplo, yo estoy trabajando un pequeño, como, se puede decir, como proyecto, donde, por ejemplo, les doy libros a los niños, les doy determinado tiempo para leerlo, 2 meses, y, por ejemplo, les asigno el libro, ¿no? Ten, 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 ten. Y ellos, antes de leerlo, lo que hacen es en una hoja, en su cuaderno, ponen el título del libro, el autor, como revisan como información general del libro, la sinopsis, la leen, la escriben también en el cuaderno y hacen el dibujo, ¿no? Y generan como una expectativa a través de todo esto, de su título, de la sinopsis, de qué va a tratar en concreto, ¿no? Entonces, por ahí hay unas preguntitas que les hago y ellos ya la contestan. Y ya se les da el tiempo para leerlo. Dentro de este tiempo para leerlos, a lo mejor van haciendo uno que otro resumen de lectura y así, ¿no? Y para finalizar, ya cuando terminan su libro, ellos tienen que hacer una exposición ya de lo que fue el libro, ¿no? Retoman, a ver, el libro fue así, así, yo pensé que se trataba de esto, o si se trataba de esto, o no se trataba de esto, me sorprendió, me gustó, y entonces hacen sus comentarios y lo recomiendan. ¿Y por qué lo recomiendan? Le doy 4 estrellas, le doy 5 estrellas por esto, sí me gustó por esto y así, ¿no? Entonces, o sea, lo recomiendo a fulanito directamente porque le va a gustar por esto, esto y esto. Entonces, ya